el problema es que la mirada en nuestra sociedad me da la impresión que está hacia afuera y no hacia adentro. Así como que uno quisiera, es como transformar el entorno en lugar de transformarse a sí mismo o de mirarse a sí mismo. No sé qué te parece. Esa es una gran ¿Estás ahí? conclusión, esa es una gran conclusión y creo que es eso. O sea, el ser liberado, lo que estamos hablando, el podcast de liberado es un poco eso, es ir adentro, ver lo que nos hace bien y ver qué es lo que somos capaces de hacer, qué es lo que tenemos en nuestras manos y ver un mundo de otra forma diferente, de transformar esa realidad que está aquí, todo está aquí en la mente, ¿no? Vivíamos vidas comunes, atrapados en una rutina que no nos gustaba. Pero un gran día decidimos ser felices. Nada nos detuvo y nos lanzamos a conocer el mundo. Lo que comenzó como un simple viaje se convirtió en una transformación. Comenzamos a ver el mundo diferente y hoy te lo contamos aquí. Podcast del Liberado. Liberados, una vez más, viernes día del podcast de Liberado y tenemos a una invitada muy especial, a nuestra querida Luz Paola. Bienvenida, Luz, al podcast de Liberado. Ay, muchas gracias, muy amable por invitarme, encantada de estar aquí. Muchas Luz gracias por el... Paola es filósofa, así que hoy vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar sobre propósito, vamos a hablar sobre un poco de filosofía y hoy es diferente porque el podcast venía siendo de viajeros, pero dirán, bueno, ¿qué hace una filósofa en el podcast de Libertad? Y la realidad es que sí tiene mucho que ver porque estamos hablando de libertad, estamos hablando de ser felices, de hacer lo que nos apasiona y obviamente la filosofía ha pensado en eso desde mucho tiempo atrás. Hoy vamos a hablar, ¿sobre qué vamos a hablar, Luz Paola? Sobre Bueno, felicidad, trabajo. sobre el trabajo, la felicidad y el sentido de la vida. Ujú. Es un tema bastante interesante y bastante controvertido también hoy día. No sé qué opinas. Bueno, yo tengo una opinión de trabajo y mi opinión así sobre el trabajo es que uno puede trabajar para lo que hablamos antes de cámaras, es que trabajamos para cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? O sea, tal vez hay personas que trabajan y viven una vida de trabajo haciendo algo que no les apasiona. ¿Por qué? O sea, no se preguntan el por qué y siguen ahí como en una ruedita de hámster andando y andando. Y la realidad es un poco esa, ¿no? De que trabajamos en realidad para cubrir nuestras necesidades básicas, comida, un techo, el agua que es tan básico. Pues sí, sí, hay muchas opciones para vivir, ¿no? Precisamente si la filosofía no tiene que ver con el pensamiento y pues tiene que ver también con la diversidad de opciones y de formas como las personas actúan, ¿sí? Yo pues entendí, no sé si pues entendí bien que cuando hablabas del trabajo estabas como haciendo pues una crítica a de pronto al tipo de trabajo cliché, ¿no? Que es como trabajar 8 horas diarias y llegar a la casa cansado y dormir para levantarse al otro día y seguir trabajando en algo pues que en realidad ni nos llena, ni nos apasiona y que a veces cuando miramos monetariamente como que tampoco nos da mucha plática. Entonces yo pienso que más o menos eso es como el trabajo como el que estás hablando, ¿cierto? No sé Ajá, si... el trabajo que te consume, que te quita tu vida, tu tiempo y no haces nada. Exacto, sí. Sí, porque por ejemplo hay personas para quienes su trabajo tiene todo el sentido y pues viven felices y no tienen problemas con ello, ¿no? Sin embargo, pues la gran mayoría, diría yo, o muchas personas sienten pues que trabajan, pero pues al trabajar como que dejan su vida ahí, ¿no? Como que cada contrato como que les va quitando su luz, como que los va desgastando. Entonces yo creo que para ese tipo de personas es este podcast. Bueno, el trabajo considero yo que tiene dos objetivos principales. Uno, pues considero que ya lo dijiste, que es satisfacer las necesidades básicas, pues todos tenemos unas necesidades básicas, ¿sí? Que son pues comida, alimentación, refugio, vivienda. Y sí,
No son, ojo, necesidades básicas, no son el vino traído de París, ni la ropa de diseñador, ni, ¿sí? Ni el yate, no, no, esas no son necesidades básicas, comida, vivienda, alimentación, algo muy básico con lo que podamos subsistir. Y también, entonces, en segundo lugar, nos sirve para encontrarle sentido a nuestra vida. Ese sería como pues el ideal del trabajo, ¿sí? Que por un lado satisfaga nuestras necesidades y por el otro nos dé un sentido a nuestra vida. Ujú. Bueno, hablando de eso sobre el sentido de la vida, eh, ¿qué es el sentido de la vida según la filosofía? ¿O para cuáles son todas las posiciones? ¿O cuáles son las que tú compartes más? Mejor eso, ¿cuál es la posición que tú más compartes sobre el sentido de la vida? Uy, sí, porque mira que preguntar por el sentido de la vida es como preguntar qué es la filosofía. Es una pregunta tan ambigua que uno sinceramente no sabe ni qué responder. Pero bueno, para mí el sentido de la vida está relacionado con la vocación y con la pasión, ¿sí? Con aquellas cosas que verdaderamente queremos hacer en la vida, ¿sí? Yo considero pues que el sentido de la vida está muy relacionado con el trabajo y también pues con el servicio que le prestamos a las demás personas, ¿no? Con cómo nos relacionamos a través de lo que hacemos, de la forma como pensamos, como sentimos y como vivimos con las demás personas, ¿no? En últimas, pues todos los seres humanos somos seres sociales. Eso es algo innegable. Bueno, desde el campo de la filosofía hay muchos pensadores que hablan un poco sobre eso, ¿no? Hablamos de, antes de cámaras, hablamos de los estoicos, hablamos hay varias personas que hablan sobre el tiempo. Yo estoy leyendo un libro aquí que es de Séneca, se llama Aprendiendo a Vivir, y bueno, llevo 40 y poco de páginas, y él habla sobre algo muy interesante que es que vivimos nuestras vidas haciendo cosas generalmente haciendo o haciendo nada o haciendo cosas que no nos gustan. Y Séneca habla un poco sobre si ves una oportunidad de salir y ves que una oportunidad de aprovechar tu tiempo y dejar de hacer lo que te gusta, tienes que tomarla y agarrarla del pescuezo, como decimos en Colombia, y no dejarla ir y ir atrás de eso. Y yo creo que lo que hablábamos antes de que qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué es, bueno, estamos inconformes con algo, qué podemos hacer, qué es lo que está sobre nuestro poder hacer, sí, o qué no está de nuestro poder. Y la realidad es que hay muchas cosas que sí están sobre nuestro poder, ¿no? Lo hablábamos antes. Sí, claro, pues de acuerdo a lo que estábamos hablando y diciendo antes, pues sí, de este podcast, son muchas las cosas que están dentro de nuestro poder y nosotros, sin embargo, como que lo subestimamos, ¿no? A veces como que tendemos a mirar mucho hacia afuera y pues a pensar que muchas de cosas que sí dependen de nosotros, no dependen de nosotros. Estoy completamente de acuerdo con eso. Por ejemplo, el trabajo es algo que sí depende de nosotros, ¿sí? En nosotros está no de pronto encontrar X o Y empleo, ¿no? Así que a veces como que uno como que si esto se sienta con la lista de deseos y dice, no, yo quiero un trabajo así, asá, que con determinado jefe, que con determinados compañeros, que con determinado sitio, que con determinado dinero, no, pues no sé si la vida funcione así como tan cuadriculada, ¿no? Pero de pronto dentro de nosotros sí está el elegir cómo hacemos para generar nuestro sustento y cómo relacionamos eso con la pasión, ¿sí? Ujú. Perfectamente nosotros podemos trabajar y vivir de lo que nos apasiona, buscar un empleo tradicional, pienso yo, o podríamos ganar dinero de alguna forma que sea, sí, de pronto no muy desgastante, para dedicar nuestro tiempo libre a la pasión, o también podríamos convertir nuestra pasión, relacionarla con el trabajo y vivir de nuestra pasión. ¿Sí? Son formas totalmente respetables de vivir, de hacer las cosas.
son formas completamente, pues, que cada persona escoge cómo vive, ¿sí? Sin embargo, pues, cada una tiene, digamos, sus riesgos y sus consecuencias, ¿no? Pues, el empleado sabe que tiene que trabajar 8 horas diarias como mínimo, a veces son más, y tiene que cumplir con todos los lineamientos de la empresa, ¿sí? La persona que obtiene su sustento, digamos, ¿sí? De un empleo, ¿sí? Pues de alguna forma, y luego se dedica a su pasión, sabe que tiene que dedicarle determinadas horas o determinada energía o determinado esfuerzo a eso que está haciendo. Y como conclusión es un poco eso, ¿no? O sea, eh, trabajar o lo necesario para cubrir tus necesidades básicas. Si quieres cumplir sueños, también vas a necesitar recursos, así que necesitas tal vez de dinero para eso. Y, y yo creo que una conclusión importante es hacer lo que nos haga feliz. Si es que ese trabajo no nos está haciendo felices, pues tenemos que buscar las alternativas. Tenemos que agarrar una oportunidad del pescuezo y no dejarla ahí, porque, porque es eso, o sea, no llegamos a esta vida, como dicen los estoicos, no llegamos a esta vida para, para hacer lo que no nos gusta, para perder nuestro tiempo, o sea, tenemos que aprovechar nuestro tiempo siendo felices. Y hablando de felicidad, hablando antes de grabar el tema de la felicidad, de, de qué es felicidad. Los pensamientos orientales hablan dan un significado diferente. Bueno, sí, la felicidad es un tema que hoy día está también muy de moda. Es un tema también bastante controvertido, ¿no? Porque es como si hoy día estuviera el imperativo de tienes que ser feliz, tu obligación es ser feliz. Yo prefiero el concepto, ya pues que hablaste de Séneca, el concepto de los estoicos. Los estoicos hablan de la ataraxia, que es algo así como la imperturbabilidad del espíritu, ¿sí? Entonces hablan más bien como que el objetivo no es tanto la felicidad, sino como no tener así muchas perturbaciones internas, ¿sí? Ellos no hablan de lo externo, Que ¿sí? sería Sino, algo como en nuestro idioma sería como la serenidad, como estar serenos, ¿cierto? Algo así, un sinónimo de serenidad más o menos podría ser. exacto, sí, 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 más o menos como estar serenos ante las dificultades de la vida, ¿no? Porque es que a veces pensamos que la felicidad es esto, ausencia de problemas, O estar riendo. ausencia de dolores, que no nos pasen cosas que nos duelan, ¿sí? No sé, que no se nos muera nadie, que nunca nos enfermemos, que nunca nos pase nada, que todo sea así como lineal, y no, resulta que la vida no funciona así. Es sencillamente nosotros ser conscientes de lo que depende de nosotros, ¿sí? Que es el cómo reaccionamos frente a lo que no sucede, ¿sí? Frente a la muerte, por ejemplo, de un ser querido, es algo que nosotros no podemos evitar, es algo que está fuera de nuestro alcance. Lo único que depende de nosotros es qué hacemos frente a esa situación. Con alguna enfermedad que nos llegue, si nos llegó la enfermedad, pues ni modo, nos llegó. Lo único que nosotros podemos hacer es mirar cómo hacemos para solucionar esa situación sin desesperarnos en la medida de lo posible, claro está, sí, sino como tomándolo con calma y mirando qué recursos tenemos para afrontar esa situación. Hay muchas situaciones dolorosas de la vida que tenemos que enfrentar porque es que el problema es que la mirada en nuestra sociedad me da la impresión que está hacia afuera y no hacia adentro. Así como que uno quisiera, es como transformar el entorno en lugar de transformarse a sí mismo o de mirarse a sí mismo. No sé qué te parece. Esa es una gran Es ahí donde... conclusión, esa es una gran conclusión y creo que es eso, o sea, el ser liberado, lo que estamos hablando, el podcast de liberado es un poco eso, es ir adentro, ver lo que nos hace bien y ver qué es lo que somos capaces de hacer, qué es lo que tenemos en nuestras manos y ver un mundo de otra forma diferente, de transformar esa realidad que está aquí, todo está aquí en la mente, ¿no? Sí, en realidad nosotros no podemos
hacer nada sino transformarnos a nosotros mismos. A veces nosotros quisiéramos que nuestra realidad fuera otra, que nuestra vida fuera otra. Sí, pues a mí personalmente, sí, pues en el momento que me di cuenta que era muy poco lo que controlaba, sino que, sí, que todo dependía de mí, pues mi vida como que comenzó a cambiar, como que comenzó como Ujú, a tener otra lucecita. Dice uno, oye, sí, pues, y pues ujú. es importante en esta vida saber reconocer que depende de uno, que no depende de uno y de las cosas que dependen de uno actuar y siempre actuar, ¿sí? Otra cosa que me ha parecido, sí, pues que es como muy también esta sociedad, es como, sí, pues yo que estudié filosofía, ¿no? Uno como que tiende mucho a quedarse con el pensamiento, ¿no? Pensar, 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 pensar. Pero cuando uno va a esto, a la práctica, como que la vida es actuar, ¿no? Tú piensas, pero para actuar. Entonces, si uno se queda también pensando, 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 y pues es algo que nos pasa mucho a los filósofos, uno como se queda pensando, pensando, analizando y no actúa. Entonces, pero la vida es eso, mirar qué depende de ti y actuar desde ti mismo para transformar la realidad. Perfecto. Es una gran conclusión también para terminar el podcast. Y Luz Paola, muchas gracias por participar. Yo creo que todo lo que hablamos aquí, pues esperamos poder haber aportado a la gente que nos está escuchando. Tomen las decisiones de felicidades, de serenidades. Hay que mirarse hacia adentro. Hay muchas conclusiones. Paola, muchas gracias por participar del podcast de Liberado. Un abrazo bien grande para ti. No, muchas gracias a usted por invitarme y pues ojalá que me vuelva a invitar en otra ocasión. Por Un supuesto. gusto poder compartir con usted y con toda la gente que lo está siguiendo. Muy amable.